prácticas. Esa es la sede de Lomas ha crecido geométricamente. Cuando yo empecé acá, eran 9 alumnos a la noche y 10 a la mañana. Y ahora volvemos al testigo que tenemos. Ya cerramos la inscripción para el año que viene, hace un mes, con comisiones de 40 a la mañana, 2 a la noche y otra a la tarde, ya lo tenemos más vacantes. Así que estábamos precisando profundizar las prácticas. Pero también la perspectiva teórica, basadas en análisis existencial, aeroterapia, en estas corrientes, donde la oferta es escasa en Argentina. Así que, y bueno, ahora vamos a escuchar, acá tenemos un presidente de fusión, vamos a escuchar a dos de sus discípulos, que por supuesto ya los estamos convocando para que formen parte también del plantel docente de la casa, ¿no? Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Voy a poner acá si estoy sobre el ya vuelvo. Bueno, buenísima presentación. Muchas gracias por convocarme, por estar acá. Bueno, como le dijo Gabriel, trabajo como psicólogo clínico, sobre todo de la terapia existencial, que es un poco la corriente de la cotidiana, de las máscaras. Así que bueno, esta visión que capaz tengo más de la clínica y de la terapia existencial es la que voy a tratar de traer hoy. Así que hoy voy a hablarles de la autenticidad y la culpa. Pensaba en el congreso, ya que hablamos de lo humano y de las pluralidades, cómo introducir este tema, ¿no? Ya que la autenticidad justamente la traigo con este concepto que decía Gabriel, ¿no? de Frankel, que la dimensión espiritual no entendido como algo religioso, sino como esto que es la esencia del humano, lo que nos hace únicos, ¿no? Y cómo a veces la culpa puede incluso hacer que no seamos auténticos, como hay veces que incluso puede ser bueno. Y en la secta tomamos un concepto que se llama doble vía, que tiene que ver con esto de que lo personal y lo profesional van de la mano. No se pueden separar y que incluso el intento de separarlas, siendo psicólogo, que fue lo que muchas veces nos han enseñado y se viene diciendo, enferma. No solo el terapeuta, sino al paciente. Es por eso que, si bien me hubiese encantado decirle que este trabajo era sobre cosas que le pasó a un amigo mío y no a mí, tengo que ser sincero, muchas de las cosas surgieron de cosas personales mías. Así que van a haber teoría, pero nace de ahí. Y por eso mismo es que el trabajo se ve atravesado por dibujos, que Lisa hacía a muchos pacientes y personas en los que veía que esta dinámica existencial los atravesaba. Y vengo a darles una buena noticia. Si pensaban que me iban a escuchar pasivamente sentados, así como yo también puse lo personal, los quiero invitar a que saquen una hojita, hacen un ejercicio muy chiquito de 1 minuto, 1 minuto y medio. Necesito que hagan un dibujo. No es un dibujo profesional de palitos, como les salga. En 1 minuto que represente en qué no son auténticos por culpa. Si no tienen una hoja, lo pueden hacer en el celular. Ahí se ve. ¿En qué no son auténticos por culpa? No tengan miedo de esto, después no se va a mostrar a nadie, es para ustedes. Pero mi idea es que traigan lo personal, así pueden escuchar un poco la charla de ahí. Ahí está. Un dibujo que represente en qué no son auténticos por culpa. De la forma que les salga, no tiene ese dibujo. Perfecto. Una pregunta. ¿Con culpa te referís a que ocultas una parte de vos
Porque sentí como vergüenza. Claro, cualquier cosa en la que veas que por sentir culpa no fuiste auténtico, no fuiste vos. Últimos 30 segundos. Últimos 10 segundos, vamos cerrando. Bien. Difícil, ¿no? Vieron que como que es difícil, a veces teorizamos muchos conceptos, pero cuando lo llevamos a lo personal se vuelve más difícil. Un poco, sé que era poco tiempo, había que cumplir con el tiempo establecido, pero es un buen disparador para que incluso lo piensen en sus ámbitos personales. Bueno, y les hice esto justamente porque para mí el arte es un modo de expresión que expresa mucho más que incluso con palabras, y por eso, para no hacerlo, me aburrí un poco hacerlo solo teórico, el trabajo lo van a ir viendo a través de muchos dibujos. Bueno, empecemos. Bueno, para empezar tenemos que un poco, entonces, arrancar viendo los conceptos. ¿Qué es la autenticidad? Para el tema de la autenticidad, vamos a traer una definición de Rogers, que para los que no lo conocen, era un terapeuta estadounidense, que él decía que es la capacidad del ser humano de mostrarse tal cual es, ¿no? Un poco esto que fueron hablando de la mañana, Dick con las máscaras, Gabriel con esto de la esencia que trajo. Incluso a mí se me ocurrió una palabra que conocemos todos, que la escribía muy bien, que es descubrir. Pero incluso, porque me di cuenta que al separarla, descubrir, ya nos dan muchos comimicios. Descubrir, o sea, sacar aquello que cubre quien verdaderamente uno es, ¿no? Y en el trabajo van a ver cómo vamos a ir dándonos cuenta que la culpa en su exceso es muchas veces una de estas capas que tapa quien verdaderamente somos. Y este fue un dibujo que miren que bien como lo expresó, me dijo: sos de colores y por la culpa te pones una máscara que te hace vivir en blanco y negro, ¿no? Más claro, echarle agua, ahí ya se puede ver. Todo más tiempo. Yo sé que si no hubieran hecho un dibujo así, yo lo sé. Casi, yo llegué a la piedrita de ese curso. Bueno, y siguiendo con Rogers, vamos a ver un concepto que es el de tendencia actualizante. Rogers había estudiado agricultura y había trabajado mucho tiempo en el campo cuidando animales. Y es por eso que él trae muchos conceptos de la naturaleza al ser humano y a la terapia. Y uno de esos es el de tendencia actualizante. Para él, al igual que una semilla tenía su potencialidad, aunque todavía no se pueda ver, puede ser una planta, un manzano, etc., tiene una tendencia a crecer en la dirección de su madurez, en la dirección de su crecimiento. Es ascendente, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas, ¿no? Pero sin embargo, él mismo cuenta un ejemplo en el que se le pierde una papa en el sótano, y si bien no estaba la humedad perfecta y la luz adecuada, la papa como que empujaba por salir. Y él dice que a nosotros pasa lo mismo. Y acá es cuando empecé a pensar y dije, bueno, capaz la culpa a veces en su exceso pueda impedir este crecimiento. Y miren qué interesante cómo esto se vio en estos dos dibujos.
barrera que me impide avanzar hacia donde verdaderamente quiero. La culpa es un peso que carga el ser humano y dificulta su crecimiento. Bien, bueno, como vengo de una corriente medio extraña y capaz algunos no conocen, vamos a hablar de dos conceptos que nosotros capaz naturalizamos mucho y damos por sentado. Resumidamente, libertad y responsabilidad. La libertad es la capacidad de ser arquitecto de mi propia vida. O sea, no ser el espectador, como me gusta decir a mí el pochoclero, que veo mi vida pasar, no acciono hacia donde yo quiero. Es la capacidad de tomar elecciones. Pero esto no es gratis. Viene con la responsabilidad, que es la capacidad de hacerme cargo de las consecuencias de las elecciones que voy eligiendo. En criollo diríamos, si te gusta el durazno, marcate la pelusa. Bueno. Y no sé, bueno, un poco lo mencionó Gabriel en la mañana, esto de que un poco el costo de ser auténtico es la angustia, ¿no? Y a nosotros nos pasa como psicólogos que muchas veces llegan pacientes a terapia queriendo ser más auténticos, queriendo ser más libres, pero a la vez te piden que les ayudes a sacar como la angustia esa que tienen. Y nosotros, paradójicamente, intentamos al revés, potenciar esa angustia porque va a ser el motor que hace que seamos libres. O sea, el costo de ser libre y auténtico es angustiarse. Pero leyendo un poco a Frankl, que fue el sobreviviente de un campo de concentración del que habló Gabriel hoy de la mañana, encontré esta cita que dice: solo un ser que es libre puede tener angustia y solo un ser que es responsable puede llegar a ser culpable. Lo que me hizo pensar, entonces elegir no solo tiene el costo de la angustia, sino también de la culpa. Es un poco como que viene del combo. Y miren cómo se vio representado en este dibujo. Una persona me dijo: al tomar una decisión aparece la culpa, por pensar si está bien o mal, si molesta menos o beneficia al otro, pero de forma imperativa hacia uno mismo, y esto me hace tomar decisiones que no iba a tomar al principio. ¿Qué es la culpa entonces? Primero, hay que diferenciar culpa de sentimiento de culpa. Culpable es todo aquel que ha cometido un delito para el ámbito jurídico o un pecado para el ámbito religioso. Mientras sentimiento de culpa corresponde al ámbito psicológico, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando, y tiene que ver con un sentimiento displacentero que se activa cuando actuamos rompiendo los propios códigos morales y nuestros propios valores. Por eso que en su exceso van a ver capaz una persona como muy moralista. ¿Y de dónde viene? Bueno, principalmente de los valores familiares, pero también de los culturales y los religiosos, pero sobre todo de los familiares. Pero hago una aclaración, porque capaz alguno de ustedes estará pensando de quién es la culpa en mi familia de que yo sea culposa. Y no es un poco la idea del trabajo. No sé, ustedes, yo al menos veo como que hay una moda de quejarse mucho de los papás, tener rencor hacia ellos, ser como una víctima de la vida por la culpa de ellos. Y como mi propósito de este trabajo no es seguir insistiendo en este círculo, que si no, no lo terminamos más, traje una frase de Sartre que dice: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Así que el trabajo no apunta a ver qué hicieron de nosotros para que sintamos tanta culpa, sino a ver qué podemos hacer con esto, qué nivel de conciencia mayor podemos ganar con esto para ser un poco más libres. Bien, estos son un poco los tipos de culpa de los que voy a hablar: culpa normal, culpa anormal, culpa endosada, culpa existencial, y esta es la última, que es la que voy a aportar yo de alguna forma a la terapia, que la voy a llamar culpa de autenticidad. Bien, empecemos con la primera, porque la culpa tiene mucha mala fama, digamos. ¿Y siempre es mala la culpa? Yo a veces veo reels en Instagram de personas que, como orgullosas, dicen: yo no siento nunca culpa. A
mí me preocuparía un poco eso. Al igual que el azúcar en sangre, es necesario en justa medida y en un exceso, podemos hablar de una diabetes, con la culpa pasa un poco lo mismo. En su justa medida es funcional. ¿Y para qué funciona? Bueno, cuando hay una culpa normal, hay libertad y responsabilidad. Es una culpa que me permite elegir. Y sirve, por un lado, porque se activa cuando yo tengo algún riesgo de romper ese vínculo y lealtad con las personas que quiero. Para pertenecer a un grupo, todos tenemos que seguir normas, ¿no? Y cuando rompemos esas normas, se activa la culpa. Incluso lo podemos pensar ancestralmente. Piensen que hubiese pasado en las tribus si una persona quería hacer la suya y no seguía las normas de la tribu. Probablemente no hubiese sobrevivido. Entonces, principalmente se activa cuando rompemos la lealtad y sobre todo en nuestra familia de origen. O sea, con nuestra familia. Y capaz les habrá pasado. No sé, si toda mi familia estudió una carrera y yo quiero estudiar otra, me va a dar culpa. Y eso es normal y es esperable. Pero el tema es qué hago con esa culpa. Cuando hay una culpa normal, lo que manda mi vida no es la culpa, el mandato externo, lo que los demás quieren que haga, sino el mandato interno, no lo que me manda de adentro, como por ejemplo la intuición, que la mañana hablamos. Y esto se vio reflejado en este dibujo. Una chica, yo que se lo resumo, por si quizás se va a lograr todo, pero que lo llaman los padres para ir a cenar el domingo y hace mucho quería ver una serie de Netflix, justo se queda ese día a ver, se queda con culpa, la siente la culpa, pero por lo menos puede ir en busca de lo que necesitaba, ¿no? Ahí aparece mucho del pasado, que es algo que vamos a ir hablando. Y la otra función normal de la culpa es cuando le hacemos un daño a un otro o a nosotros mismos. Y la culpa es lo que nos ayuda a poder reparar, a poder corregir. Si no tuviésemos culpa, no cambiaríamos nada. Y aparte, posibilita el perdón en la otra persona, porque les habrá pasado, capaz son muy perfectos, todavía no les pasó, pero cuando nos mandamos algún error con alguna persona que queremos, al vernos con la cara incluso de culpa, lo hablamos un poco, como para pedir perdón. Y eso es un poco lo que funciona. Ambos tienen un riesgo de pasar a ser normal. La primera es cuando si esto es al revés. O sea, lo que decide mi vida, lo que está el piloto al mando de mi vida, es la emoción en vez de la decisión. Y esta también corre un riesgo de ser normal si yo realmente creo que soy una especie de Mahatma Gandhi, un ser bondadoso sin ningún porcentaje de maldad. Esto que decían a la mañana de que coexistimos, de que somos una paradoja, de que está la mezcla entre el ser y el no ser, bueno, la mezcla entre la bondad y la maldad, y que incluso, aunque no queramos hacerle daño a un otro, lo vamos a hacer. Cuando no se acepta esto, cuando aparece un daño, la culpa se desproporciona. Bien, y ahora vamos a la culpa anormal. A diferencia de la culpa normal, acá hay una responsabilidad, acuérdense que era hacerme cargo de las consecuencias, pero sin libertad. ¿Cómo sería esto? Básicamente me hago cargo de las consecuencias, pero no de mis actos, porque no los tomo libremente, sino de los actos de los demás. Vamos pensando en cualquier ejemplo cotidiano. Si una persona se enoja con ustedes porque tuvo un mal día y ustedes se ponen a pensar qué es lo que hicieron para que se enoje. Como hacerme cargo de lo que le pasa al otro, lo que elige el otro. Y así millones de ejemplos. La culpa normal se puede dar de dos formas. Por inhibición, o sea, falta de culpa, o por exceso, mucha culpa. La inhibición se da en personalidades psicopáticas, narcisistas, porque no sienten culpa al dañar a otro, podemos ir en casos más extremos, matar a alguien sin sentir culpa, ¿no? Y la culpa normal por exceso se dan personalidades perfeccionistas, obsesivas, autoexigentes, en baja autoestima, incluso hasta en depresiones. Bien. Bueno, acá algunas características que ya fuimos diciendo. Cuando niego la capacidad que tengo de dañar,
me autocastigo mucho, al igual que haría en el ámbito jurídico, por ejemplo. Hay mucha exigencia moral en el pasado. ¿Vieron la frase con el diario del lunes? Todos lo sabemos. ¿Qué pasó? Bueno, es como juzgarme desde el hoy lo que hice en el pasado, pero con la conciencia que yo tengo hoy, no con las razones que yo tuve en ese momento para hacer lo que hice. Hay una frase que me gusta mucho, que es que las parejas son patologías que encajan, como para no pensarlo solo en las cuestiones positivas, que es lo más lindo. Y también hay una parte incluso patológica que hace que nos unamos a otras personas. Y Joan Garriga, un autor, dice esto de que en general la persona mea culpa, o sea, que se hace cargo de las culpas de los demás, suele estar con la persona tuya culpa, que es la persona que le tira la culpa a los demás. Como que el culposo introyecta la proyección del evitador de la responsabilidad. Hay como una sensación de no tener derechos básicos como el respeto y demás, y hay un perdón inauténtico. ¿Cómo es esto? Inauténtico porque no hay arrepentimiento genuino como había en la otra culpa, sino que en realidad es un perdón por miedo al abandono, por miedo al rechazo. ¿Cuántas veces fuimos o conocemos a esa persona capaz que llega tarde y pide perdón y sigue llegando tarde? No es un perdón libre, auténtico. Y predomina el ego, porque a veces nos queremos más importantes de lo que somos, y capaz el otro tuvo un mal día y ya estamos pensando que fue por nosotros. Bien. Esto se ve un poco en este dibujo. La persona estaba haciendo lo que debía mientras que soñaba para andar en bicicleta, que era lo que quería, y dice, te hace sentir responsable por la incomodidad o dolor de otra persona. Muy pocas veces puedo elegir libremente lo que quiero hacer. En general, hago lo que debo. Bien. Y la culpa también puede ser un sentimiento aprendido por el ser humano para manipular al prójimo. ¿Cómo es esto? Esto es lo que vamos a llamar culpa endosada, porque me la endosa un tercero. Es la culpa que en general puedo llegar a sentir por técnicas de manipulación. Y cuando hablo de manipulación, hablo de una manipulación grave, no esa manipulación que capaz incluso es normal desde chiquitos, que poníamos caritas a nuestros padres para hacer lo que queríamos, ellos a nosotros con recompensas, castigos, sino una manipulación grave o más severa que se llama chantaje emocional, que lo que genera es en la persona que se cree insuficiente, que dude de la realidad, tiene como una sensación de confusión, y esa persona entiende lo que pasó. Miedo, la persona para controlarla capaz le genera un miedo grande para que no sea libre justamente. Y mucha comparación. Esta persona que manipula es todo lo contrario, sensación de muchos derechos, de apropiación, como que tenés que decir, vos sos mío. Sean vínculos cercanos como familia y pareja, y son personalidades culpabilizadoras, psicopáticas, narcisistas. Y esto se vio representado en este dibujo. La persona me dice, la culpa me hace creer cosas que no pienso, me hace dudar de cosas que realmente pasaron o no, dudando de la propia realidad. Genera una autoexigencia muy alta, jugándose uno mismo con una vara muy alta, mientras con los demás soy comprensivo. Acá aparece el látigo, parece como está lastimado, la máscara. Como él en realidad pensaba B, pero la duda llega a tal punto que está en duda de sus propios pensamientos y cree que piensa A y dice A. Bien, culpa existencial, en esta no nos vamos a entrar mucho, es un poco la culpa de la vida no vivida, que se la llama. Esta culpa que sentimos cuando no estamos desplegando nuestro potencial. Hoy hablaba con José al mediodía y él me decía, me habla de la culpa que tiene el docente cuando no hace como lo que debe, en buen sentido, lo que le llama. Sería esta culpa, que es la que yo voy a llamar culpa de inautenticidad. La inautenticidad genera culpa. Pero también la autenticidad genera culpa. Y esto es un poco mi aporte. La culpa de autenticidad es la culpa de ser uno mismo. ¿Por qué no puede haber culpa? Ser nosotros mismos. Por un lado, porque como vimos al principio, a veces ser nosotros mismos implica no ser lo que nuestra familia quiere, lo que nuestros amigos quieren y demás. Y surge cuando postergamos la autenticidad mientras salimos al mundo con un disfraz para los demás. ¿Y por qué lo hacemos? Principalmente porque tenemos
una dependencia excesiva de las expectativas de los demás y un miedo al abandono que maneja nuestra vida. Y la autenticidad implica elegir a quién decepcionar y a quién priorizar. Ya no se trata de tratar de priorizar a todos o agradar a todos, como decía Diana, sino asumir que la decepción es parte. Y poder entender que la decisión tiene que ser la que guíe mi vida. En la culpa autenticidad lo que sucede es que lo que está armando es la emoción de culpa. Entonces, si yo tengo culpa a no trabajar un feriado, a no trabajar un feriado, trabajo para no sentirla. O sea, es un problema de regulación casi emocional, les diría. No se puede evitar la emoción. Por eso uso la palabra posponer y no procrastinar. Por un lado, porque a veces no somos conscientes de esto, en la procrastinación en general somos conscientes de lo que planteamos para mañana, pero a la vez hay algo que sigue en la procrastinación, es esta dificultad para evitar las emociones, el famoso dejar para mañana lo que podría hacer hoy. No solo lo dejo para mañana porque no quiero hacer eso, sino porque no quiero aguantar las emociones desagradables que eso me lleva. Muy importante, hay una creencia de fondo en este tipo de culpa, que es el de no creerme merecedor de la felicidad. Capaz, por alguna etiqueta que se viene cargando de la infancia, que yo me creí, como decían en la mañana, que guía mi vida. Y que tiene como dos creencias subyacentes. Una, la de que se es mala persona y por eso se intenta excesivamente ser buena persona para los demás y compensar eso. Y la otra es como una sensación de estar en falta todo el tiempo, ¿no? Como si todo el tiempo estuviésemos en deudas y las cosas que hacemos se ven más como obligaciones que como algo que yo auténtica y libremente intento hacer. Es como que sigue el postulado este que está tan de moda de no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y hay veces que Frankel decía que el sentido del sufrimiento se encuentra cuando el sufrimiento no es inevitable, no cuando es evitable. O sea, si yo busco un sufrimiento no tiene mucho sentido. Y a veces se cree que hay que sacrificarse como para ganarse las cosas. Y como decía Diana al principio, la valía está en lo que somos, no en lo que hacemos. Así que un mantra muy interesante que inventé es: te mereces ser feliz y punto. En general hacemos justificaciones muy eternas, en lo que somos muy culposos. Y esto resultó bastante interesante con mis pacientes y mis seguidores. Una sensación de no tener derechos, esto que decíamos antes, y está muy situado en el pasado. Debería haber hecho bien la charla, debería haber puesto límites, ¿cómo no puse límite con mi jefe? Debería. En vez de qué podría hacer la próxima vez. Esto es lo que Karen Horney, una autora, llamó la tiranía de los debería. Porque es como todo el tiempo correr una carrera entre el yo y el yo ideal y salir segundo. Y aparece una culpa de nuestro don, porque los demás no lo tienen. Me hago cargo de lo que capaz el otro no tiene o no hace para tenerlo, ¿no? Y un mandato extraño. Acá aparece el miedo al abandono del que les hablé antes, una persona que está encerrada en una celda, pero él mismo tiene la llave, la mochila de la familia, los planes, amigos, ¿no? Como obligaciones, como cargas. El miedo al abandono con la mano estirada, como que están yendo. Y dice, está preso de esa culpa que le genera una sensación desagradable si no hace lo que los demás quieren, si tiene que ser una persona y que lo pueden abandonar, pero a la vez él mismo tiene la llave para escapar. Acá aparece la culpa del no ser, la culpa del don, que le da culpa no poder, poder comprarse cosas cuando los amigos no. Y ya vamos terminando. Armé una filmina que la llamé Tips para el Culposo, porque tengo el temita de que me gusta ser muy práctico. Primero, baje la exigencia y bajará la culpa. Segundo, esto que está tan de moda en las terapias basadas en evidencia, de que para trabajar la ansiedad hay que elaborar la exposición, ¿no? O sea, en vez de tomar un clonazepam, por ejemplo, para evitar esa sensación, tengo que exponerme a la emoción para que vaya bajando gradualmente. Lo mismo pasa con la culpa. La tercera es ver el nivel de gravedad. Fácil, del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Cuánta culpa me da
no ir a ver a mi amigo que tiene una charla hoy. 8. O comer algo. O comer algo. 8. Bueno, ¿cuánta culpa te da que se corte la luz y que no podamos hacer el congreso? Y capaz 9. Bueno, ¿cuánta culpa te daría? Se caiga el internet. Y ahí vamos subiendo, y eso te ayuda como a arreglar las prioridades, cuando ves que no te queda más número, básicamente. Exacto, y esa es la más fácil. No estuvo en la primera charla, en la segunda parte de la conferencia. Póngale 6. Bueno, y después nada, cuarta, las razones. Por ejemplo, ver qué razones tuviste para no venir al principio. No, ver qué razones tuve para hacer lo que hice. No, me saqué mucha máscara, eso hoy no. Hay veces hay que usar la máscara un poquito. Bueno, ver qué razones tuve para hacer lo que hice. En ese momento, no ahora. Límites a la manipulación, cuando aparezcan frases de estilo, es porque no me querés, no más. Esto, hacer hincapié en que es lo que es importante para mí, no lo que yo te hago a vos. Y aceptar que lastimaremos a los demás. Si yo le hago una torta a mi mejor amiga como un acto de amor, y resulta ser que mi amiga sería la que terminé descomponiendo, incluso sin intención le hice un daño a un otro. Y, para cerrar, consuelo para los culposos. Hay investigaciones que sugieren que la propensión a la culpa es más frecuente en personas empáticas y confiables que también tienen una mayor predisposición a cooperar y a comportarse de forma altruista. O sea que, se los digo, me lo digo, ya sos buena persona, ahora te falta ser vos. Muchas gracias.